Hermanos míos, Dios les bendiga. Gracias a Dios por esta mañana fresca que tenemos. Gracias a Dios por tantas posibilidades que hay de experimentar la bendición maravillosa de nuestro Dios. Hemos vivido todo nuestro tiempo en una continua manifestación de bendición, amparados por la fuerza de Dios en áreas de la vida nuestra en las que nosotros podemos entender que solo Dios ha podido llegar donde ha llegado y ha producido los efectos de bendición que solo Él da. Recuerden que eso es parte de nuestra forma espiritual de mantenernos vigentes, y es hacer conciencia de todas las cosas que de parte de Dios recibimos y poder darle gracias a Él. Entiendan, conscientemente poder darle gracias de lo que Él nos da. Y ese espíritu de acción de gracias, es decir, de mantenernos despiertos al ver actuar a Dios en relación con la vida nuestra, es el componente más importante de nuestra oración, ¿ya? Y según Filipenses, en el capítulo 4, es el origen de nuestra experiencia con la paz de Dios. Oigan bien, el origen de nuestra experiencia con la paz de Dios. Estamos estudiando un texto bíblico, el que se encuentra en Primera a los Corintios, capítulo 10. Primera a los Corintios, capítulo 10. Y hoy vamos a hacer mención al versículo 10. Primera a los Corintios 10, 10. Ni murmuréis, dice el texto, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Qué idea tan significativa esa del destructor, ¿ya? Porque es como identificar un personaje usado por Dios para hacer juicio, ¿ya? Y el juicio es un juicio que produce muerte. Y eso, hermanos míos, es muy significativo en la fe de los israelitas. Eso tiene mucho sentido, la manifestación del destructor, ¿ya? Y podríamos decir nosotros hoy que Dios nos guarde, que Dios a nosotros nos guarde de caer bajo el poder del juicio que viene a través del destructor. Que Dios nos guarde. Pónganse de pie, vamos a orar. Oremos. Padre eterno, gracias por todas las cosas buenas que recibimos de ti, las manifestaciones de tu poder, de tu buena voluntad, de tu amor.
Gracias, Señor, porque aquí nos encontramos afectados por tu realidad. Tu realidad, Señor, es el territorio de nuestra cordura, el territorio de nuestra objetividad. Y por eso necesitamos todo el tiempo referirnos a ti, Señor, porque eres la experiencia que define las posibilidades reales de nuestra existencia. En el nombre de Jesucristo, entonces te pedimos que nos hables a través de tu palabra, te hagas presente con los recursos de tu Espíritu, despertando en nosotros sensibilidad para acatar, para recibir, para ser afectados por las razones que tú nos brindas. En el nombre de Jesús el Señor. Amén, amén, amén. Siéntense, hermanos, por favor. Hermanos míos, la murmuración es una monstruosidad. Es una cosa terrible, es una condición destructiva. La murmuración es tan dañina que mata espiritualmente y mata a todos los niveles de la vida. Es una condición enferma que contagia con su daño el estado mental de muchos que son tocados por su sutil y diríamos casi imperceptible impacto lleno de razones mentirosas. El espíritu de la murmuración está ligado a la personalidad de mucha gente. Es una cosa que se adquiere desde muy temprano en los hogares, en manifestaciones de inconformidad, en manifestaciones de insatisfacción. A las personas se les hace fácil soltar un comentario de murmuración. La idea de fondo de la expresión murmurar es la intención que tiene aquella persona que habla, porque la intención es llegar a unos y que aquel o aquellos de quienes se murmuran no se den cuenta. Entonces, la idea de murmurar, el murmullo, es una cosa que se dice en voz baja, entendiendo que la voz baja es la intención de que quien es la persona ligada al comentario no se dé cuenta del comentario que se está haciendo. Por tanto, es una cosa maliciosa. Toda murmuración es maliciosa. Toda murmuración tiene finalidad soterrada de hacer daño, de tocarle la vida a una persona que por alguna razón está interfiriendo con los intereses del murmurador. Sobra decir que el fondo de la murmuración es una mentira, aunque lo que se diga en algunos aspectos tenga verdad. Pero cuando
se hace un comentario, no se busca la objetividad, un comentario de murmuración, no se busca la objetividad, sino que se busca impactar. Se busca producir una impresión con espíritu de detracción, quitarle a alguien la dignidad, el mérito, o hacer a alguien responsable de cosas en función de producir una imagen negativa de la persona. Su efecto es mortal, según la Biblia. El texto de la primera carta a los Corintios que leíamos, capítulo 10, versículo 10, dice: ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. En otras versiones dice el exterminador. Otras versiones hablan del ángel exterminador. Es decir, es como un personaje de los seres angelicales dedicado a expresar el juicio de Dios con la destrucción masiva de vidas. Eso es muy representativo. Es producir el impacto de gente que se muere en corto tiempo y se muere masivamente. Las características de las cosas que hemos vivido nosotros en este tiempo de pandemia. Gente que se muere en cantidad, y tendríamos que decir que no hay familia de las sociedades del mundo que no haya sido tocado por el impacto de la pandemia. Es una cosa incontenible y que solo se detiene después de haber hecho una gran destrucción. Ya, por eso Reina Valera lo define como el destructor de vidas. Hermanos, sí, la rebeldía es una condición maligna, una condición destructiva, como lo muestra el texto de Números. Números capítulo 16, donde habla de la rebelión de Coré y cómo esa rebelión que trató de quitar la autoridad y la dirección del pueblo de Israel de manos de Moisés y de Aarón, por el espíritu de estas personas deformadas, quienes quisieron levantar a todo el pueblo contra Moisés, contra Aarón, de hecho contra Dios. Y cómo murieron muchos como consecuencia de eso, ¿no? La Biblia habla de que hubo un incendio y habla de que la tierra se abrió y la tierra se tragó a muchos pertenecientes a esas familias rebeldes, en un juicio también de parte de Dios. La gente a veces no entiende esos juicios que suceden y no han dejado de suceder. No han dejado de suceder, solo que las interpretaciones que se hacen son interpretaciones
ligadas a la forma como nosotros, desde el punto de vista profano, entendemos los sucesos de la vida de los seres humanos. Hubo un juicio agresivo de parte de Dios y en un momento fueron destruidas familias enteras alrededor de un acontecimiento que fue terrible. Y entonces la Biblia muestra que la murmuración, con sus implicaciones, lo que vino después de ese suceso, fue peor, fue más grave, hizo más daño, ¿ya? Hizo más daño. A partir del versículo 45 se muestra la reacción del pueblo, especialmente de algunas personas, frente al juicio que se dio con Coré y con todos sus secuaces. Dice el versículo 45, dice el versículo 41, el día siguiente, después del juicio que Dios hizo a Coré, el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. ¿Ya? Vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. La muerte de Coré, la muerte de esas familias, la muerte de unas personas que fueron investidas arbitrariamente con el derecho del sacerdocio, como 250 personas, que se les entregó responsabilidades sacerdotales y se les entregó incensario, y todos ellos murieron. Entonces después surge el comentario, es que Moisés y Aarón dieron muerte al pueblo de Israel, al pueblo de Jehová. ¿Ya? Fíjense ustedes, es un comentario malicioso, un comentario que degrada la imagen de los líderes y se hace usando los sentimientos alrededor de la tragedia que se dio el día anterior. Para Dios eso es un acto criminal. Bueno, nosotros en Colombia no estamos lejos de eso, ¿no? Todo en Colombia se está manejando a través de comentarios y usando las redes sociales para difundir cosas difamatorias contra la imagen de las personas de un bando, de otro. No estoy hablando de preferencias por alguno, lo que estoy diciendo es que es lo que se está haciendo. Es difundir desprestigio, es convencer a la gente de la maldad de alguien, y las redes sociales difunden y la gente acepta. De modo que en la murmuración hay responsabilidad de quien suelta el comentario y hay responsabilidad de la persona crédula que lo acepta, ¿ya? La persona que no busca conocer la verdad, que no se interesa por las cosas de fondo, sino que al primer comentario ya se forma una imagen de alguien, producto de el interés del murmurador. Y entonces nosotros hemos vivido la muerte de la vida pública de mucha gente por comentarios. ¿Ya? Aquí en Colombia está sucediendo eso. Aquí
aquí ciertos bandos han invertido millones y millones de pesos alrededor de la difamación, aún mostrando las condiciones del país como unas condiciones que los que vivimos aquí sabemos que eso no es así, y en el exterior se tiene una imagen de Colombia que no corresponde a lo que realmente pasa. Y eso mismo sucedió en el apogeo maligno de los violentos, de cómo los violentos se presentaban como personas muy buenas, muy nobles, que estaban luchando por el bienestar y la liberación del pueblo, lucha que nunca se ha dado en favor del pueblo, porque todo el tiempo el pueblo en todos esos movimientos es la víctima. El pueblo nunca recibe nada. Yo nunca he visto que en ninguna parte el pueblo esté recibiendo algo aquí en Colombia producto del trabajo de los violentos. Y los violentos se califican como libertadores cuando realmente no han hecho nada por la sociedad colombiana. Y digo violentos de todos los bandos. Y cómo se le hace mala propaganda a gente válida, y cómo los corruptos mantienen un prestigio alto cuando se están robando el país todo el tiempo. Entonces miren ustedes que todo es a partir de comentarios, y la tragedia del pueblo es ser crédulo, porque no solamente es víctima de los malos, sino que se hace víctima del juicio de Dios por no hacer discernimiento. Y cuando aparece el juicio de Dios, esas personas crédulas reciben un impacto negativo, porque es que es tan responsable el que levanta el comentario como responsable el que lo acepta sin ningún análisis, sin ningún cuidado, porque no esté siendo engañado o no esté siendo manipulado por los intereses de los que difunden cosas que no corresponden a la verdad. Hermanos, todo eso es de actualidad. Todo eso es de actualidad. Por eso, primero, los Corintios 10 es un retrato de la sociedad actual del mundo en el que vivimos. Y créanme que las características de los juicios de Dios como se manifiestan, nosotros no estamos lejos de vivirlos, porque los hemos vivido pagando las consecuencias de nuestra actitud crédula y superficial, manejando los criterios que los vivos y maliciosos quieren sembrar y fácilmente los asimilamos, ¿ya? Estos se aprovecharon de la tragedia que se dio el día anterior para levantar un comentario contra Moisés, y para Dios eso fue insoportable. De alguna forma el comentario, cuando dicen, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová, ese comentario feo, de alguna forma justifica el pecado de rebeldía de Coré, de Datán y Abirán, viéndolos como víctimas y no como personas dañinas del orden social y espiritual de Israel. Ellos trataron de crear una rebelión maligna, viene el juicio de Dios, y estos entonces levantan el comentario mentiroso en la murmuración. Es que ellos mataron a la gente buena del pueblo colombiano. Los comentarios que se levantan cuando personas con espíritu maligno, de antisociales, son tocados por la fuerza pública en algunas ocasiones. Entonces, las fuerzas públicas son muy malas aquí en Colombia, porque le hacen daño al pobre pueblo colombiano, y van a ver, y son unos antisociales.
que son colocados en actitudes tendenciosas para hacer daño, hacer destrucción, y si medio se les toca, entonces se le está haciendo daño al pueblo colombiano y las autoridades están actuando indebidamente, porque todo lo que se quiere es justificar cualquier cosa que produzca desestabilización en el medio social. Esa es la estrategia de los violentos, y uno que está viejo siempre ha visto hacer eso. ¿Ya? Yo he visto hacer eso todo el tiempo, y que a mí me vengan a decir que aquí en Colombia están pasando cosas raras contra el pueblo colombiano, han pasado todo el tiempo, lo han hecho los corruptos, lo han hecho los violentos, y el pueblo colombiano lleva del bulto, pero el pueblo colombiano es un crédulo que acepta todas las cosas que se van diciendo en el desorden malicioso de aquellos que quieren sembrar el caos. Y no defiendo bando, porque todos son iguales. ¿Ya? Todos son iguales. Al final lo que me duele es que quien pone realmente las víctimas es el pueblo. Un pueblo que en realidad es pacífico y quiere vivir en paz. Y quiere tener oportunidades para trabajar y salir adelante. Ese pueblo es el que pone las víctimas. Pero también es el pueblo tonto que cree todo, y por eso se perpetúa el espíritu de la maldad enseñoreado de un territorio donde Dios a veces tiene que actuar con juicio y despertar conciencia de responsabilidad más allá de lo común. En el caso de estos personajes de la Biblia, se convierten en detractores de los hombres de Dios y del mismo Dios. Ese es un típico argumento político. No son los rebeldes los que atentan contra el pueblo de Jehová, sino los líderes institucionales, al defender el orden y al defender el futuro de la nación. Estoy hablando de Moisés y Aarón. Ellos que tienen autoridad y están ordenando las cosas, ellos entonces son los malos, y los rebeldes y dañinos y maliciosos son los buenos. Dios entonces ataca el origen de fondo del mal. ¿Y cuál es el origen de fondo del mal? La malicia que está buscando desestabilizar para hacerse al poder. ¿Están oyendo lo que estoy diciendo? Eso lo ataca Dios. ¿Ya? Lo que está soterrado, lo que nadie ve, pero que Dios sí lo ve. Nosotros no, pero Dios sí lo ve. Y Dios eso lo ataca agresivamente si hay un propósito salvador como lo hay de parte del Señor. Por eso usted escucha a Dios reaccionar. En el versículo 42 dice: y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esa congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Dice el texto: y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario. Ya Moisés, que conocía a Dios, sabía que ya Dios había sentenciado. Háganse aparte ustedes porque los voy a destruir en un momento. ¿Ya? Dios entendió el sinsentido de la murmuración. Fíjese, la reacción de Dios es agresiva contra todas esas expresiones de murmuración, queriendo cortar a tiempo ese manejo tendencioso, malicioso y destructivo.
Y entonces, postrado, le dice Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en él fuego del altar y sobre él pon incienso y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. No había pasado nada todavía y ya Moisés sabía que venía en camino el destructor. Lo que es un líder avesado, lo que es un líder experto espiritualmente. Yo veo pasos de animal grande. Aquí viene una tragedia y le dice al sacerdote, hágame el favor, váyase con el incensario, eche fuego, eche incienso y métase en medio del pueblo a espiar por ellos para que la destrucción no sea tan grave. Vean ustedes. Fíjense que ni siquiera Dios había mencionado que iba a hacer una cosa terrible y ya Moisés entendió que el juicio de Dios había comenzado. Entonces tomaron el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. He aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo y se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. Cada segundo eran vidas humanas que se estaban perdiendo. Cada segundo significaba la muerte de gente ingenua del pueblo, metida en un cuento de murmuración. Aarón entendió que la mortandad iba allí y estaba avanzando hacia el pueblo, hacia la congregación, hacia el campamento, y él se puso en medio. Y allí se detuvo la mortandad. Pero miren lo terrible del asunto. En el versículo 49 muestra que los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, agregándoles a eso los muertos por la rebelión de Coré. Una rebelión produce unos cientos de muertos, una murmuración produce miles de muertos en pocos minutos. Gracias a la diligencia de Aarón y a la perspicacia de Moisés, el asunto no fue peor. ¿Me están entendiendo, hermanos míos? ¿Me están entendiendo? Después volvió Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. Vean ustedes, hermanos míos, que no importa la diligencia, no se pudo evitar muerte masiva. Y eso nos deja lecciones para que tengamos en cuenta. La murmuración destruye al murmurador y a quien le presta oídos sin hacer discernimientos objetivos. Siempre piense en eso. ¿Ya? Si usted no tiene cómo interpretar bien algo que le están diciendo, sea capaz de frenar y decir, no me cuente nada porque yo no sé qué tanta verdad hay en lo que usted va a decirme, porque no tengo herramientas para hacer un discernimiento, de modo que no me meta en su juego de murmuración. ¿Ya? No le veo sentido a que usted me dañe la imagen de personas válidas, porque no entiendo por qué me viene a contar a mí cuando yo no puedo resolver un problema de eso. ¿Por qué no le comenta eso a los líderes? Para que los líderes o la persona encargada resuelva. ¿Por qué me viene a contar a mí? Si usted sabe que yo allí no tengo cómo resolver, yo no tengo
ni habilidades ni tengo autoridad para resolver nada. ¿Por qué me cuentan? ¿Qué está buscando conmigo? No se dejen involucrar en ambientes de murmuración, porque se destruye la vida del murmurador y puede ser destruida la vida suya alrededor de algo que le quite sentido a los valores espirituales que usted tiene. Hay gente muy limpia que hemos tenido en la iglesia que se les dañó su sensibilidad espiritual porque se dijeron cosas de la misma iglesia, especialmente de los líderes, en una forma de murmuración, y la persona desde ese instante perdió la confianza y se le fue al suelo su vida espiritual. Lo mataron con un comentario de murmuración. La murmuración generalmente esconde intenciones malignas y es una forma perversa de lograr objetivos con las personas usando la mentira y la malicia como herramientas. Nunca lo olviden, porque aunque exista una matriz de verdad, la forma como se maneja hace que toda verdad se vuelva mentira, porque el manejo es malicioso. El juicio se muestra agresivo porque así de malos son sus efectos, que corren rápido haciendo mucho daño al corazón del pueblo. Por eso el juicio corre rápido también. Eso es correspondiendo a la gravedad del mal. Mucha gente de la iglesia se ha perdido por efecto directo de la murmuración o como consecuencia de los juicios contra la murmuración. Y es muy bueno que aprendamos a hacer análisis de eso. ¿Cuánta gente se pierde porque se habla de lo que no se debe hablar y se habla con tanta malicia que va produciendo efectos malignos en la vida de la gente? De modo que haga que todo comentario de murmuración se frene en relación con usted. A mí no me hable de eso. ¿Ya? A mí no me hable de eso. Porque usted me dice eso y yo le voy a preguntar al pastor o le voy a preguntar al líder. Le voy a preguntar, es que fulano de tal me dijo esto, esto y esto. Ah, no, usted no tiene por qué ir a preguntar. No, yo lo digo acá como para informarle, pero si usted no quiere que esto lo saquemos en público, no me diga cosas. No me venga a hablar de esa forma porque no lo acepto. A veces nos gusta que nos traigan los chismes. Nos encanta estar recibiendo chismes sin saber todo el daño que estamos permitiendo que se extienda y todo el daño que se nos está haciendo a nuestra propia vida. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Ni murmuréis, como algunos de ellos lo hicieron y perecieron por el destructor. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Piensen ustedes que mucha gente que Dios quiere salvar y los mete a la iglesia, terminan perdiéndose como los israelitas que Dios sacó de Egipto y murieron en el desierto por los efectos de los malos manejos, de las actitudes ensañadas, tendenciosas y maliciosas. Y hermanos míos, que no nos pase a nosotros eso, porque para eso escribe Pablo. No hagamos lo que ellos hicieron para que no terminemos perdiendo la oportunidad que Dios nos está dando. Pónganse de pie, por favor. Esas personas que llevan ese tipo de comentarios a su casa, sabiendo que están llevando la muerte espiritual a la casa. Cuando la persona sabia y temerosa de Dios escucha algo que tenga esa característica, busca por todos los medios que su familia no se entere de eso. Y luego averigua qué es lo que pasa. Pero lo hace de tal forma que las posibilidades de las personas no se vean afectadas. ¿Ya? Sí me estoy explicando, hermanos míos. Es decir, no permite que en
su casa llegue los comentarios de murmuración a producir impresiones malignas en el corazón de los suyos. Y cuida el ambiente. No, hay familias donde el comedor es el lugar en donde se difunden esas tremendas verdades que no son más que comentarios tendenciosos y destructivos. Aprendamos a actuar con temor de Dios y no difundamos ni nos prestemos a la difusión de comentarios de murmuración. Que Dios nos ayude. Oremos, Padre eterno, guárdanos. Ayúdanos, Señor, a actuar consecuentes con esta claridad que nos ha llegado por tu palabra. Hemos entendido algo grandioso y es, Señor, que tú atacas con agresividad todas las acciones maliciosas de quienes quieren destruir las conciencias a través de manejos tendenciosos, Señor, buscando producir impresiones por intereses mezquinos. Ayúdanos entonces a ser conscientes de esto. Ayúdanos a nosotros, a que nosotros no lo hagamos, y ayúdanos a que no nos prestemos para que estas cosas se difundan. En el nombre de Jesucristo entendemos la gravedad de las cosas como nos las presenta el apóstol Pablo, y es pertinente que tú nos des la sabiduría suficiente para actuar consecuentes con esta palabra que hemos recibido. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que sanes el corazón de aquellos afectados por hechos de murmuración, los liberes, Señor, de sus efectos tendenciosos y ayudes a la iglesia a madurar lo suficiente, primero, para no difundir cosas inciertas y segundo, para no aceptarlas. En el nombre de Jesucristo, gracias te doy por todo lo que nos das, por todo lo que nos concedes. Amén.